Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 1. Capítulo 1. Yoriichi y Rintarn 5. Oye. Piérdete. ¿Quién te dio permiso para tocar eso? Se escuchó un grito furioso. El dueño de la tienda agarró al niño harapiento por el brazo en el momento en que éste retiró la mano y luego lo arrojó violentamente fuera de la tienda. Desnutrido y frágil, el cuerpo del niño era poco más que piel y huesos. Sus brazos eran tan delgados que parecía que se romperían con un solo apretón. Ja. Atraparon al niño feo robando. Me lo imaginaba. Ese bicho ni siquiera tiene padres. Vamos, vámonos. Mi papá dijo que no jugáramos con idiotas como él. Un grupo de chicos se rió al pasar. El más grande de ellos empujó al chico con fuerza, haciéndolo caer de bruces al suelo frente a la pastelería. El dueño lo miró con disgusto y luego le dio una fuerte patada en el costado. Piérdete, maldición andante. El chico se acurrucó, protegiéndose la cabeza mientras las maldiciones le llovían. Sus ojos carmesí temblaban mientras miraban con anhelo los bollos humeantes detrás del mostrador. Su estómago rugía con fuerza. No había comido en 2 días. Incluso lejos del campo de batalla, esta tierra no era lugar para los débiles. La mayoría de la gente luchaba simplemente por sobrevivir. A veces, pasaban samuráis errantes, con la mirada llena de malicia, desenvainando sus espadas contra vagabundos sin ningún motivo. A veces porque habían perdido una apuesta, a veces simplemente porque estaban de mal humor. El niño se humedeció los labios agrietados, con las mejillas hundidas. Se arrodilló débilmente en el suelo mientras la grava afilada se le clavaba en las rodillas y la sangre le corría por las piernas. ¿Cuándo fue la última vez que comió una comida caliente? Yoriichi no podía recordarlo. Quizás nunca. Sobrevivía con restos de verduras, hierbas silvestres de las colinas y corteza de árbol hervida en una papilla ligera con una olla agrietada que nadie más quería. Con suerte, podía encender una pequeña fogata y cocinar algo apenas comestible. Los bollos al vapor eran un lujo que no había probado quién sabe desde hacía cuánto tiempo. Bueno, él no pertenecía a este mundo. 2. Todo empezó en un apartamento pequeño y ruinoso. Una vez, había sido un hombre común y corriente. Recién salido de la escuela, desempleado, viendo Demon Slayer. Estaba de luto por la muerte de Rengoku Kinjurun cuando un rayo atravesó el cielo, y de repente, estaba aquí. Al despertar, sus recuerdos habían sido sellados. Se había convertido en un bebé, recostado junto a una mujer pálida y temblorosa, cuyos ojos estaban llenos de miedo y tristeza. Luego fue levantado. Un hombre con un moño de samurái lo miró fríamente. Este niño es un monstruo. Nadie nace con esas marcas. Es un demonio legendario. Hay que arrojarlo al pozo. Por favor, Inoi, susurró la mujer débilmente. Es mi hijo, y tuyo también, Chusa, por favor. El hombre vaciló, su expresión vaciló por un momento, pero solo por un momento. No. Si lo retenemos, se producirá un desastre. Hay que encargarse de él. De repente, la mujer se incorporó y le arrebató al bebé de los brazos. Sus ojos, llenos de decepción, se encontraron con los de él. 3. El rostro arrugado del bebé se retorció levemente, con un pequeño mechón de pelo negro y rojo sobre su cabeza. Sus diminutas manos se aferraban a ciegas, buscando calor. La mujer se arrodilló y lo cuidó. No lo mataré, dijo finalmente el hombre, dándose la vuelta. Pero no puede quedarse. No llevará nuestro apellido. Cuando cumpla 1 año, lo expulsarán. Es lo máximo que puedo permitir. Con esto se fue. Abrazando al niño, la mujer susurró suavemente. Tu nombre, será Yoriichi. 1. El bebé se mueve ligeramente, como si respondiera, y luego se queda dormido. Años después y Yoriichi, no encontraste nada para comer otra vez, ¿verdad? A la entrada del callejón, el frágil niño retrocedió tambaleándose. Este lugar se llamaba Callejón del Horno, un refugio para personas sin hogar. Había cuerpos desplomados contra las paredes, envueltos en harapos. No te preocupes, abuelo Rintarn, dijo Yoriichi en voz baja. Puedo soportar el hambre. Pero su estómago lo traicionó con un fuerte gruñido. Avergonzado, Yoriichi se apresuró a sacar unas cuantas hojas de vegetales podridas de su ropa. Sucias, pisoteadas, apenas comestibles. Mira, encontré comida, dijo con una sonrisa torpe, masticándolos con avidez. Tenían un sabor horrible. Amargo. Podrido. Pero él tragó de todas llenas.
Estoy lleno, dijo dándose una palmadita en el vientre plano. El anciano suspiró profundamente. ¿Qué clase de monstruo desecha a una niña como tú y? Tosió violentamente. Yoriichi corrió a su lado y le dio unas suaves palmaditas en la espalda. Abuelo, ¿estás seguro de que no necesitas un médico? Estoy bien, estoy bien. Rió Rintarm. Me quedan 500 años. Se rió entre dientes y tocó el costado de Yoriichi, haciendo que el niño se riera a pesar de sí mismo. Al caer la noche, se apoyaron uno contra el otro. El silencio se apoderó de ambos. Entonces, Yoriichi se despertó con el olor de la comida. Parpadeando aturdido, gritó. Abuelo. Despierta, hijo. La cena está lista. Ante él había una olla de gachas de verduras aguadas. Más restos que comida. Pero para Yoriichi, fue un festín. Sus ojos rojos se iluminaron intensamente. Vamos, pequeño glotón, rió Rintarm. Preparé un plato entero solo para ti. Usando un cucharón de madera que había lavado en el arroyo, el anciano llenó un cuenco de piedra hasta el borde. Yoriichi lo bebió con avidez. Muriéndose de hambre como un loco. Cuidado, hace calor. Demasiado tarde, viejo. Ah. Sacó la lengua, humeante y roja. Rintarm se echó a reír mientras Yoriichi soplaba frenéticamente su comida, babeando por todas partes. Los dos se sentaron allí, riendo juntos, terminando un tazón de una papilla terrible, pero un poco especial. Y este preciso momento, y ya fue suficiente, para alguien que ha sido desechado por todos. Comentario. 4 comentarios. Votar. Capítulo 2. Capítulo 2. Una mentira. En la ladera detrás del pueblo, un anciano y un niño yacían uno al lado del otro sobre la suave hierba. Yoriichi juntó las ramitas rotas esparcidas a su alrededor y las apiló cuidadosamente a un lado, como combustible para un fuego más tarde. Rintarm acarició suavemente la cabeza del niño, alisando su cabello revuelto. Empapó un paño andrajoso en agua del arroyo y limpió con cuidado la cara sucia de Yoriichi. Cuando sus dedos arrugados rozaron la llamativa marca roja en la frente del niño, el anciano dejó escapar un suspiro silencioso. ¡Qué buen niño! ¿Y por qué debe llevar una marca tan siniestra? ¿No tienen ojos los dioses? 1. ¿Por qué un niño como este debería ser tratado con tanta crueldad? ¿Por qué el mundo lo trató mal? 1. Yoriichi, preguntó el anciano suavemente, ¿qué quieres ser cuando seas grande? 1. Quiero comprar una casa grande, respondió Yoriichi con seriedad, levantando su pequeña cabeza. Uno muy grande. Así el abuelo Rintarm y yo podremos vivir allí juntos. Su rostro infantil era solemne y su tono tenía un leve rastro de anticipación. Para él, Rintarm era la única persona en el mundo que lo había tratado con amabilidad. Su refugio. Su familia. No quería separarse de él. El anciano se quedó congelado. Había esperado que el niño dijera algo como querer comida sin fin o montones de dinero pero en lugar de eso, lo único que quería era permanecer juntos. No pudo decir nada. Fue simplemente, algo agradable y triste de escuchar. 1. Porque para alguien como él que lo perdió todo, escuchar incluso una simple palabra de cariño hacia un niño que recogió por lástima y bondad, conlleva una emoción que parece haber olvidado hace mucho tiempo. Un leve brillo apareció en los ojos del anciano. Se giró rápidamente mientras Yoriichi miraba las estrellas, secándose la humedad con la manga. Sus brazos marchitos estaban cubiertos de manchas de la edad, prueba del paso veloz de los años. Rintarm ya era viejo. Lo suficiente como para desear poder descansar y reencontrarse con la gente que había perdido en el cielo. Sobreviviente de la época de los reinos combatientes, tenía casi 60 años. En un mundo asolado por constantes conflictos, incursiones y derramamiento de sangre, era una edad asombrosa. En aquel entonces, la mayoría de la gente ni siquiera pasaba de los 30. Los niños eran enviados a luchar antes de llegar a la edad adulta. Algunos ya eran veteranos a los 7 u 8 años. Yoriichi, ¿cuántos años tienes ahora? 3. Pronto cumpliré 4. Sus ojos rojos brillaron mientras miraba hacia arriba inocentemente. 3, murmuró el anciano. Ya eres un niño grande, ¿eh? Cuando encontró a Yoriichi, el niño apenas tenía 1 año. Lo habían abandonado en un callejón, envuelto en una tela gruesa para evitar que muriera congelado durante la noche. Si un día el abuelo ya no está aquí, dijo Rintarm en voz baja, debes vivir con valentía, ¿de acuerdo? Lo será. Protestó inmediatamente Yoriichi. Siempre estarás aquí. Tienes que estarlo. Escupió 3 veces para tener suerte, arrastrando a Rintarm a hacer lo mismo.
El anciano se rió, dejando al descubierto sus dientes faltantes, y siguió la historia. 1. La luna se elevó en lo alto, rodeada de nubes flotantes. Simplemente, ¿qué significa realmente la vida? 1. Conocer a alguien, compartir risas y tristezas, y luego perderlo. ¿O que te pierdan? 3. Es una cosa extraña. Esta cosa llamada vida. Ronquido, Yoriichi pronto cayó en un sueño profundo. Pero Rintarm permaneció despierto. A la luz del fuego, sacó un papel amarillento y empezó a escribir con cuidado. Las llamas parpadeantes iluminaron su rostro, grabando en sus arrugas cada rastro de amor y tristeza. Después de mucho tiempo, terminó de escribir. Colocó el papel junto a la cabeza de Yoriichi, sacó un objeto cuadrado envuelto en hule y lo colocó encima de la carta. Dudando, decidió que no era lo suficientemente seguro. Levantó con cuidado la ropa del chico, metió ambos objetos en el pecho de Yoriichi y luego lo cubrió con su propio abrigo. Solo entonces sonrió aliviado. Adiós y Yoriichi, adiós Itsugikuni. Al amanecer se oyó el canto de un gallo. La luz del sol se deslizó por el horizonte, dispersando finalmente la larga oscuridad de la tarde. Rintarm cogió su bastón y se alejó, mirando hacia atrás una y otra vez, grabando el rostro del niño en su memoria, hasta que desapareció de la vista. Yoriichi tuvo un hermoso sueño. En él, se convirtió en el guerrero más fuerte de la tierra, al igual que el legendario Yoriichi Tsugikuni. De un solo golpe, redujo a Muzan a pedazos. Poseía una casa enorme, más grande que todo el callejón en el que una vez vivió. Había comida por todas partes. Tanto que nunca pudo terminarlo. Él y el abuelo Rintarm nunca tuvieron que mendigar una y otra vez en este maldito mundo. 1. Nunca tuve que mirar bollos humeantes desde algún lugar. 1. Nunca tuve que comer hojas desechadas. 1. Él tenía una familia. Niños que llamaban a Rintarm bisabuelo, llenando la casa solo de calidez y felicidad. Abuelo, y él extendió la mano, pero de todos modos no entendí nada. Yoriichi se despertó sobresaltado. El calor se había ido, junto a su abuelo. El abrigo se le resbaló de los hombros. La carta y el hule cayeron al suelo. Reconoció el papel. Una vez preguntó qué era. Quizás una carta de amor de hace mucho tiempo. Rintarm sonrió y dijo que era algo precioso que alguien le dejó alguna vez en su mejor momento. Con manos temblorosas, Yoriichi lo abrió. La letra era apresurada y desordenada. Era como un niño que quería ganarle a todos sus compañeros y terminar una clase más rápido. Mi querido Yoriichi. Perdona al abuelo por irse sin despedirme. Hay algo que debo hacer. Hace mucho tiempo, le prometí a alguien que iría a una tierra llena de sol, y esparciría su calor por todo el mundo. No cumplí esa promesa. Pero incluso ahora, no dejaré de caminar hacia el sol. Yoriichi, y el abuelo ya no puede verte crecer. Pero recuerda esto. Eres el mejor niño del mundo. 1. Un hombre cobarde, Rintarm. 1. Las lágrimas corrieron por el rostro de Yoriichi. El hule se abrió. Dentro había carne de cerdo fresca. Un lujo para alguien como él y otros de baja estofa. Recordó haber visto una vez a un niño gordo con una carne que olía increíblemente bien. Lo siguió, solo para ser castigado después. Más tarde, le preguntó a Rintarm a qué sabía la carne. 3. El anciano hizo una pausa y luego sonrió suavemente con una mirada cómplice. Muy fragante. Muy delicioso. Muy fragante y muy delicioso, y Yoriichi desgarró la carne cruda como un animal hambriento. Lloró mientras masticaba. La sangre llenó su boca. Fue amargo. Difícil de tragar. Es una mentira. No olía nada. Ni un poquito. 1. Comentario. 3 comentarios. Votar. Capítulo 3. Capítulo 3. Mifune y Taidm, tierra de hierro. Dentro de una finca sencilla pero espaciosa, un joven con un moño samurái avanzaba lentamente. Una larga espada plateada colgaba de su cintura, demasiado grande para su pequeño cuerpo, lo que hacía que uno se preguntara cómo alguien de su tamaño podía siquiera blandirla. Taito. El niño se arrodilló respetuosamente, con la frente gacha. Sentado a la cabecera de la sala, un joven de cabello castaño, estaba arrodillado sobre un tatami verde oscuro. Su postura era erguida y su expresión, tranquila pero digna. Taidm, dijo Mifune con voz firme. Has alcanzado la edad para tu primer viaje. En todo el país del hierro, hay muy pocos de tu edad que puedan igualarte. Taidm se enderezó orgullosamente, como un pollo que ganó una pelea. Pero debes tener cuidado, continuó Mifune, con un tono serio. Tu viaje no se limitará al país del hierro. Te adentrarás en el mundo exterior. Hizo una pausa antes de continuar.
La era de los samuráis está llegando a su fin. Esta es la era de los shinobi. Si te encuentras con un ninja, ten mucho cuidado. Taidm se burló. ¿Ninja? ¿Esa panda de cobardes que se esconden en las sombras? Su voz estaba llena de desdén, como si ni siquiera valiera la pena mencionar a los shinobi. Mifune no dijo nada. Comprendía bien esta fase. Los jóvenes siempre se creían superiores, sobre todo los talentosos como Taidm. En todos sus años de entrenamiento, Taidm rara vez se había topado con verdaderas dificultades. Sin embargo, los pocos shinobi a los que se había enfrentado no eran más que guerreros de nivel genin. Pero la experiencia no se puede enseñar solo con palabras. Solo el dolor podría templar una espada. He planeado tu ruta, dijo Mifune. Irás al país de la hierba. Taidm frunció el ceño. ¿El país de la hierba? ¿Dónde se supone que está? Quiero ir a las 5 grandes naciones. Quiero enfrentarme al shinobi conocido como Kage. 10. Mifune no respondió. Taidm hizo una reverencia y se fue, pero la ira le ardía en el pecho. La sensación lo carcomía, inquieta, exigiendo liberación. Piérdete, monstruo. Aléjate de nosotros. Un grito llegó a sus oídos. Taidm se giró y siguió el sonido. No muy lejos, Yoriichi había sido empujado al suelo otra vez. Los mismos chicos de antes lo rodearon, riendo a carcajadas. ¿Qué? Pequeño mendigo. Sin padres, no hay hogar, ¿eh? Basura. No soy un mendigo, gritó Yoriichi. Sí, sí lo eres. ¿Dónde está ese viejo mendigo al que te aferras? Probablemente ahí arriba, ¿eh? Uno de los chicos, Shinobu, tomó una piedra y se la lanzó. Los demás lo imitaron. Yoriichi no tenía a dónde correr. Se acurrucó en el suelo, cubriéndose la cabeza mientras llovían piedras. No soy un mendigo, el abuelo Rintarm tampoco lo es mi abuelo, 3. Pero cuando pronunció ese nombre, su pecho se apretó violentamente. El dolor desgarró todo su ser. La persona que más amaba se había ido. ¿Eso significaba que ya no le quedaba nadie en este mundo? Las lágrimas corrieron por su rostro. Desde la distancia, Taidm observaba en silencio. Escenas como esta eran comunes en la Tierra de Hierro. Los niños nobles destacaban por encima de todos los demás. Quienes carecían de estatus no tenían cabida allí. Pero aún así, Yoriichi, eres realmente lamentable. Shinobu recogió la última piedra y la lanzó con fuerza. Ver que Yoriichi seguía negándose a rogar le enfureció. ¿Por qué te ves tan orgulloso? Recuerda lo que eres. Irritado, Shinobu hizo a un lado a los demás y agarró una espada de bambú que usaba para entrenar. Incluso una espada de práctica podría destruir a alguien si se blandiera con suficiente fuerza. La hoja llevaba la marca Hirota, prueba de su origen de alto estatus. Levantó la espada de bambú y usó la punta para levantar la barbilla de Yoriichi. Sus miradas se cruzaron. Por un momento, Shinobu se congeló. Esos ojos rojos eran aterradores. ¿De qué tengo miedo? Es un maldito mendigo. Sintiendo algo irritante, Shinobu le arrojó la espada de bambú. Cógelo. Los demás siguieron sus palabras. Recógelo. Yoriichi extendió la mano lentamente. Sus pequeñas y temblorosas manos rodearon la empuñadura. Incluso esta arma ligera era demasiado pesada para él. La sangre le corría de los dedos. Piedras afiladas le habían desgarrado la piel. Shinobu agarró otra espada de bambú y la levantó correctamente, con ambas manos agarrando la empuñadura. Era una postura estándar de samurái. Los niños que estaban alrededor guardaron silencio. Él habla en serio. Yoriichi intentó copiar la postura, pero sus manos eran demasiado pequeñas. La espada era casi tan alta como él. ¡Ja! Shinobu dio un paso adelante y bajó la espada. Yoriichi apenas lo bloqueó. El impacto le provocó un dolor intenso en los brazos, casi arrancándole la espada de las manos. Shinobu presionó el ataque. Quería aplastar el orgullo de este muchacho. Destruirlo por completo. Tal como lo había hecho su padre con los guerreros derrotados. Romper sus espadas. Aplastar su dignidad. Quema su esperanza. Yoriichi se tambaleó hacia atrás. No tenía dónde refugiarse. Nadie lo protegería. De todas formas, nadie lo llevaría a casa. Bien, está solo en este mundo. A este mundo de guerra y conflicto. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 4. Capítulo 4. Respiración solar, primera forma. Danza. Los implacables ataques de Shinobu dejaron a Yoriichi sin espacio para respirar. La espada de bambú golpeó una y otra vez, con golpes sordos que impactaban en su pequeño cuerpo.
Sus brazos temblaban al levantarlos para bloquear el ataque. Los moretones ya se extendían por la piel expuesta bajo su ropa rasgada. Maldita sea, duele y apenas el pensamiento se formó cuando otro golpe cayó sobre nosotros. El rostro de Shinobu se torció en una sonrisa de suficiencia. Era el heredero del clan Hirota, hijo único de Hirota Mitsuhiro. Desde niño, le habían enseñado el manejo correcto de la espada, el orgullo del samurái transmitido de generación en generación. Esgrima estilo viento. Gran corte arrasador. Dio un paso adelante, giró el cuerpo y descargó la espada de bambú con todas sus fuerzas. El movimiento imitó lo que su padre le había enseñado una vez. Rápido, contundente, arrollador. El poste de entrenamiento de madera en el patio crujió bajo el peso imaginario del golpe, como si hiciera eco del poder de una espada verdadera. Pero era solo una imitación. Para un ojo experimentado, su forma era descuidada, incluso torpe. Parecía un niño copiando trazos que apenas entendía. Observando desde las sombras, Taidm frunció el ceño. ¿Entonces esta es su técnica? Esto es una tontería. Para él, no era más que una técnica mal hecha. Había entrenado con el mismísimo Mifune, alguien que dominaba las técnicas de espada con solo verlas una vez. Comparado con eso, los movimientos de Shinobu eran un poco ridículos. Ni siquiera usaría algo así para cortar leña. Pero para un niño de 3 años y incluso una imitación burda era letal. Él no puede bloquear eso. La mano de Taidm se dirigió instintivamente a la empuñadura de su espada. Estaba listo para intervenir. Incluso si no le importaran los plebeyos, no podía quedarse de brazos cruzados viendo morir a un niño por algo tan absurdo como esto. Entonces, hizo una pausa. Sus cejas se fruncieron. Un calor extraño flotaba en el aire. ¿Qué es ese olor? Shinobu se burló, todavía adoptando una postura. Ponte de rodillas, consideraré parar. No. La voz de Yoriichi era débil, pero firme. Sus pequeñas manos se apretaron alrededor de la espada de bambú. El arma ya estaba agrietada, con el centro astillado y la madera pálida expuesta bajo la superficie. No aguantaría otro golpe más. Todos los que estaban mirando lo sabían. Él no puede bloquear esto. El rostro de Shinobu se retorció de rabia. ¿Por qué no me ruegas? ¿Por qué no te arrodillas? Ya empezamos con esto, maldita sea. Si te tragaras tu orgullo no tendrías que sufrir. Algo se hinchó en su pecho. Levantó la espada de bambú en alto. Deberías morir con ese viejo mendigo. Él no era un mendigo, susurró Yoriichi. Tenía la cabeza gacha, el pelo rojo pegado a la cara. La marca en la frente latía débilmente, brillando como brasas bajo su rostro. El aire se hizo más caliente. Por una fracción de segundo, el mundo parece temblar. Yoriichi se movió. Sus pies apenas tocaban el suelo, ligeros como hojas al viento. En un instante, esquivó el ataque de Shinobu y apareció tras él. Los niños que observaban se quedaron paralizados. Ni siquiera podían ver cómo se movía. ¿No lo estaban golpeando hace apenas un segundo? ¿Se había escapado? No. Él no había corrido. Había superado el ataque. Un recuerdo surgió en la mente de Yoriichi. Para volverse fuerte, debes soportar el dolor. Nadie se convierte en un gran espadachín sin dificultades. La voz del abuelo resonó débilmente. Entonces, la temperatura subió. La espada de bambú agrietada se encendió. Las llamas se extendieron a lo largo de la hoja como si fuera un ser vivo. Respiración solar primera forma. Danza. El mundo ardía. Una ola de calor se estrelló hacia adelante cuando Yoriichi blandió la espada. La hoja de bambú, envuelta en fuego, descendió hacia la parte posterior de la noble cabeza de Shinobu. Demasiado rápido. Demasiado cerca. Demasiado mortal. Shinobu no pudo girar. No podía moverse. Ni siquiera podía gritar. La muerte se apretó contra su espalda, susurrándole una canción de despedida. Mierda, me voy a morir y su visión se volvió borrosa. Y luego, sonido metálico. La huelga fue detenida. Una figura apareció entre ellos, con la vaina de la espada levantada, bloqueando el golpe llameante. El calor desapareció en un instante. Las llamas se disiparon. Shinobu se desplomó en el suelo, jadeando. Frente a él se encontraba un niño apenas unos años mayor que él. Tranquilo, firme, con ojos afilados como el acero. Taito. Exhaló lentamente, con los ojos fijos en Yoriichi. Ese ataque de ahora y eso no era algo que un niño debería poder hacer. Incluso entre los samuráis, eso fue verdadera esgrima.
Taidm miró fijamente la temblorosa hoja de bambú, todavía ligeramente tibia, y luego los brillantes ojos rojos de Yoriichi. Por primera vez sintió algo desconocido. Miedo. Este chico y él no estaba jugando a ser un samurái. Él estaba caminando por el camino, de verdad. Comentario 1. Comentario votar. Capítulo 5. Capítulo 5. Acogiendo a un estudiante. Grieta. La espada de bambú finalmente se hizo añicos. La punta carbonizada cayó a los pies de Yoriichi, aún brillando débilmente mientras las chispas descendían. El calor lo obligó a cambiar ligeramente de postura. Taidm miró su vaina. La vaina de madera finamente elaborada, hecha de ciprés, estaba completamente partida. Incluso la hoja interior tenía una pequeña mella. Se le encogió el corazón al verlo. Oye. ¿Quién eres? Gritó Shinobu furioso, al darse cuenta finalmente de que este chico mayor había intervenido para salvarlo. Taidm lo ignoró por completo. Su mirada estaba fija en Yoriichi, como si nada más existiera. De cerca, se dio cuenta de lo pequeño que era el niño. De lejos no se notaba, pero ahora, de pie frente a él, Yoriichi apenas medía 2/3 de su altura. Probablemente ni siquiera 1 metro. Incluso de puntillas, su cabeza apenas rozaba la barbilla de Taidm. ¿Esa técnica de espada de ahora? Taidm preguntó lentamente, apenas pudiendo disimular su emoción. ¿Quién te lo enseñó? Ese golpe superó todo lo que conocía. Ninguna de las formas de espada que había aprendido podía compararse con ese corte abrasador. Ese calor, como el mismísimo sol, ni siquiera él podría replicar algo así. ¿Chakra? El pensamiento cruzó su mente. Había visto a Shinobi escupir fuego antes, usando chakra para realizar ninjutsu. Pero quienes usaban ninjutsu eran extremadamente raros en el país del hierro. Su conocimiento provenía solo de rumores y relatos de segunda mano. Sin embargo, este niño podría realmente haber utilizado algo similar. Para Taidm, Yoriichi debía ser alumno de algún veterano oculto. No había otra explicación. Era impensable que un niño creara una técnica así por sí solo. Un niño de 3 o 4 años inventando un arte de espada más poderoso que cualquier otra cosa registrada en la historia. Eso sería absurdo. Mío, respondió Yoriichi en voz baja. Entonces sus ojos se pusieron en blanco. Su pequeño cuerpo se desplomó hacia adelante, cayendo en los brazos de Taidm. La marca en su frente se atenuó, y la energía furiosa en su interior finalmente se calmó. Había llegado a su límite. Hambre, frío, heridas, agotamiento. Su cuerpo ya no lo soportaba más. Taidm lo atrapó y lo levantó sobre su hombro. Pasando por encima del carbón disperso y el bambú roto, se dio la vuelta y caminó directamente hacia la residencia de Mifune. Este niño y se lo mostraría al mundo. Que todos vean el nacimiento de una nueva era y el surgimiento de un futuro maestro espadachín. Shinobu se quedó congelado detrás de él. De principio a fin, Taidm no le dedicó ni una sola mirada. Fue como si salvarlo no hubiera sido más que una ocurrencia tardía, como recoger algo indeseado del suelo. Cuando se le da a elegir entre un niño prodigio talentoso y un niño noble y arrogante, la respuesta ya era obvia. Mifune-sama. Taidm recostó a Yoriichi suavemente sobre el tatami. El niño dormía profundamente, con el pecho subiendo y bajando sin parar. Mifune se quedó mirando sorprendido. ¿No te acabas de ir? ¿Quién es este niño? Una esperanza, dijo Taidm suavemente. El veterano samurái frunció el ceño y dio un paso adelante. Su mirada se posó en el frágil y andrajoso muchacho que tenía delante. ¿3 años? ¿Tal vez 4? No importaba cómo lo mirara, el niño parecía demasiado pequeño para asociarlo con algo tan grandioso como el sol. Dale un poco de agua, ordenó Mifune. Un sirviente trajo rápidamente un cuenco y alimentó cuidadosamente a Yoriichi. Mientras el agua pasaba por su garganta, Yoriichi se removió. Sus labios resecos recuperaron un toque de color, e instintivamente agarró el cuenco, bebiéndolo con avidez. Nunca había probado agua tan limpia. A los mendigos nunca se les permitía beber de los pozos. Urgi soltó un pequeño eructo al despertarse. El sirviente se rió entre dientes y Yoriichi se sonrojó de vergüenza. Solo entonces se dio cuenta de dónde estaba. Una gran finca. Nunca había visto un lugar tan grandioso. Antes, incluso caminar cerca de casas nobles lo hacía apalear. ¿Cómo te llamas? Preguntó Mifune. Yoriichi miró hacia arriba y se quedó congelado. Un samurái, las espadas se alineaban en la pared detrás de él. El pánico se apoderó de su cuerpo. Cayó al suelo inmediatamente, presionando su frente contra el suelo.
El abuelo le dijo. No mires a un samurái. No hables a menos que te hablen. Ni siquiera te pares delante de ellos. Una vez había visto a un mendigo ser golpeado hasta la muerte por no haberse inclinado. Por supuesto, el abuelo solo quería que viviera. Taidm también se arrodilló, explicándolo todo con entusiasmo. Cómo luchaba Yoriichi, cómo se encendió la espada, cómo la técnica ardía con un poder semejante al de un sol. Para enfatizar su punto, incluso le entregó a Mifune la espada dañada. Mifune lo examinó cuidadosamente. Las marcas de quemaduras y la vaina rota y cualquiera podría cortar madera. Pero esto es diferente. Esto es aterrador. Se imaginó la escena. Una espada llameante derribando. Si fuera cualquier otra persona no lo creería. Pero el niño, ¿y entonces quieres que lo acepte como alumno? Preguntó Mifune en voz baja. Sí. Taidm se golpeó la cabeza contra el suelo. Es la persona más talentosa que he visto. Mifune suspiró. Y muy bien. Taidm se llenó de alegría. Pero y continuó Mifune con calma, debe demostrar su valía. Volvió su mirada hacia Yoriichi. Si puede aguantar 3 intercambios contra Masao, lo aceptaré. Masao, el sirviente que le había dado agua a Yoriichi, dio un paso adelante respetuosamente. Sí. La expresión de Taidm se puso rígida. Masao no era como Shinobu. Él era un verdadero samurái. Tal vez no sea un prodigio, pero sí lo suficientemente fuerte como para servir directamente bajo las órdenes de Mifune. Yoriichi miró al hombre que estaba frente a él. El hombre sonrió amablemente. Yoriichi inmediatamente bajó la cabeza nuevamente, fingiendo no ver nada en absoluto. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 6. Capítulo 6. El reconocimiento de Mifune. Mirando fijamente al pequeño niño frente a él, Masao no pudo evitar dejar escapar una sonrisa amarga. ¿Cómo podría atreverse a pelear con un niño que parecía tener solo 3 o 4 años? Yoriichi sujetó con fuerza la empuñadura de la espada. Esta espada era completamente diferente a la hoja de bambú que Shinobu le había entregado antes. Era más robusta, ligera y mucho más equilibrada. Incluso sin mucho esfuerzo, podía blandirla con facilidad. Mientras tanto, Taito miraba con incredulidad la pila de platos vacíos apilados sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo llevaba este niño sin comer y...? El rabillo del ojo le tembló. Yoriichi había comido casi el doble que él. Al observarlo, Taito temió sinceramente que el chico le reventara el estómago. Yoriichi se estiró contento y se dio unas palmaditas en el vientre. Esta era la primera vez en su vida que comía hasta saciarse, y además, una comida tan deliciosa. Este lugar, es como el paraíso. Por un breve momento, sintió la necesidad de quedarse. Pero no. Todavía tengo que encontrar al abuelo. 4. Yoriichi negó con la cabeza con fuerza, apartando ese pensamiento. Su abuelo era la persona más amable del mundo con él. No podía abandonarlo solo por consuelo. Qué buen niño y... Si Rintarme estuviera aquí, definitivamente habría extendido la mano y le habría dado una palmadita en la cabeza al niño. Yoriichi, dijo Masao con una leve sonrisa mientras adoptaba la postura de guerrero. Si logras resistir 3 de mis movimientos, podrás comer platos como este de ahora en adelante. Esa postura. Los ojos de Taito se abrieron con incredulidad. Yaijutsu. Este hombre realmente estaba planeando usar una técnica de espada de desenvainado rápido contra un niño. ¿Ha perdido completamente la conciencia? Mientras tanto, Mifune mantuvo la calma. Bajó la mirada, levantó su taza de té y bebió un sorbo lento. La fragancia del té le inundó la boca mientras disfrutaba de ese raro momento de calma. Haré lo mejor que pueda. Dijo Yoriichi con firmeza, asintiendo. Masao sonrió levemente. Ya había decidido contenerse. Si ganaba demasiado, el niño podría llorar, y ninguno de los hombres rudos presentes sabía cómo tratar a los niños. Los niños eran problemáticos. Yoriichi respiró profundamente. Las tenues marcas en su frente lentamente comenzaron a ondularse nuevamente. Comenzar. Taito dio la señal. Enseguida, el aire parece arder. La taza de té de Mifune se rompió en su mano mientras sus ojos se abrieron en estado de shock. Respiración solar primera forma. Danza, Embu. Yoriichi desapareció. Una espada llameante descendió desde arriba y el calor deformó el aire. Masao sintió que se le helaba la sangre. Eso no fue una ilusión. Una espada caía sobre él. Desenvainó su espada presa del pánico, apenas logrando bloquear el golpe, pero la fuerza que lo impulsaba era monstruosa. Se sentía como si se enfrentara a un maestro experimentado en lugar de a un niño.
Antes de que pudiera recuperarse, Yoriichi se retorció en el aire, exhalando un aliento abrasador que brillaba con calor. Respiración solar segunda 10. Cielo azul claro. 1. Usando su pequeño cuerpo, Yoriichi se balanceó hacia arriba describiendo un arco llameante. La media luna llameante se estrelló contra la armadura de Masao a la altura del pecho. Taito se puso de pie de un salto, con los ojos fijos en el ataque. Otra técnica de espada impecable. Una espada envuelta en fuego y hermoso. Mifune tenía la misma expresión de asombro. Incluso sentado en el interior, podía sentir el calor abrumador de ese ataque. Estallido. Masao salió volando y se estrelló fuertemente contra el suelo, quedando inconsciente. Yoriichi se quedó congelado en el lugar. La espada en sus manos se desmoronó en fragmentos ennegrecidos. Se quedó mirando fijamente y con el corazón palpitando con fuerza. Yo le hice daño. El hombre lo había tratado con bondad, lo había alimentado, lo había protegido y aún así, lo había lastimado. La culpa inundó su pecho. No había tenido intención de hacerlo. Él solo quería quitarle la espada de encima. Pero una vez que sujetó la empuñadura, las técnicas fluyeron por sí solas. Mifune se quedó congelado por la sorpresa. Esa esgrima y en sus 30 años de vida, nunca había visto nada igual. No tenía chakra. Al menos eso parece. Y, sin embargo, su poder superaba todo lo que había encontrado, incluso en las fronteras de la Tierra del Hierro, donde había luchado contra innumerables shinobi. Increíble, y es como el legendario Susanoo en persona, y Taito casi saltó en el lugar por la emoción, como un jugador borracho que acaba de ganar el premio gordo. Sus reacciones eran naturales. En el mundo shinobi, nadie había oído hablar de las técnicas de respiración. Y en el mundo original de Yoriichi, él era el hombre que los creó. Aliento del sol / respiración del sol. El origen de todos los estilos de respiración. Cualquier otra forma era meramente un derivado. 4. Incluso si a Yoriichi no le gustaba pelear, este poder estaba grabado en su sangre. Algo que nunca podrá borrarse. Mifune-sama y llamó Taito suavemente. Mifune finalmente salió de su estupor y rápidamente ordenó a los sirvientes que se llevaran a Masao para que lo atendieran. Luego, él mismo salió al patio. Miró al pequeño niño que estaba frente a él. Por primera vez, observó realmente a Yoriichi. Su cabello rojizo y negro, desordenado, colgaba suelto tras su cabeza, enredado por el abandono. Sus ojos carmesí reflejaban inquietud. El niño parecía aterrorizado. No sabía si había hecho algo imperdonable. Después de todo, su abuelo siempre le había dicho: la violencia nunca fue la solución. 3. Yoriichi apretó los puños. Tenía ganas de llorar. No tenía miedo al dolor. No tenía miedo al sufrimiento. Él solo tenía miedo de que si alguna vez sufría una lesión grave, nunca podría encontrar a su padre. Había visto lo que les sucedía a los mendigos que se enfrentaban a los samuráis. Quedaban lisiados y abandonados a su suerte para morir de hambre. 2. Que alguien, dijo Mifune con calma, lo lleve a lavar. Que le den ropa limpia y roja. Yoriichi siguió obedientemente a los asistentes. Una vez que el niño desapareció de la vista, Mifune finalmente explotó. Un genio. Ese chico es un genio. Los años de moderación estallaron de repente. Después de desahogar sus emociones, se fue calmando poco a poco. ¿Dónde lo encontraste?, preguntó. Callejón del Horno, respondió Taito con respeto. El segundo hijo del clan Hirota lo estaba acosando y iba a intervenir, pero entonces ese arco llameante de luz de espada pasó por su mente nuevamente. ¿Acosado? Mifune se estremeció. ¿Ese tipo de esgrima y intimidación? ¿Cuáles son tus intenciones? Quiero que lo adoptes como tu sucesor. Mifune asintió lentamente. No se sorprendió. No tenía esposa ni hijos. Aunque Taito era su alumno, eran maestro y alumno, no padre e hijo. Quizás alguna vez consideró preparar a Taito como su sucesor. Pero ahora está bien, dijo Mifune con firmeza. Me llevaré al niño. Comentario. 6 comentarios. Votar. Capítulo 7. Un recuerdo que vale la pena toda la vida. Yoriichi se arrodilló en silencio sobre el tatami verde oscuro. La andrajosa túnica gris que había usado había sido reemplazada por una ori carmesí intenso bordado con motivos de llamas. Llevaba la parte inferior del cuerpo vestida con un hakama negro, confeccionado a toda prisa por las asistentes. Los pantalones eran un poco largos, tanto que los dobladillos rozaban el suelo y a veces se le enganchaban bajo los pies. Pero eso no importaba. Aún no tenía 4 años. Los niños crecían rápido. En pocos meses, la ropa le quedaba perfecta.
Mifune nunca fue tacaño. Aunque vivía con sencillez, no era pobre en absoluto. Comprarse unas cuantas mudas de ropa decente no le suponía ningún problema. Taito acarició suavemente la cabeza de Yoriichi, indicándole que se relajara, luego giró su mirada hacia los demás en el pasillo. Frente a él estaban sentados Rikaku y Susuke, ambos mirando al chico desconocido con expresiones perplejas. Hasta donde sabían, a Taito no le gustaban los niños. Nunca lo habían visto interactuar con uno. Sin embargo, ahora, la atmósfera entre ambos parecía la de un hermano mayor torpe y un hermano menor tímido. ¿Podría ser este y el hermano de Taito? El pensamiento fue rápidamente descartado. Los tres eran huérfanos de guerra acogidos por Lord Mifune. En su día, todos tuvieron familia. Algunos de sus padres incluso sirvieron en el famoso cuerpo de samuráis del País del Hierro. Pero hace más de 10 años, ese conflicto interno había acabado con toda la unidad. Junto con innumerables familias. Taito. Rikaku. Shusuke. Sí. Los tres respondieron al unísono. Mifune miró a sus discípulos con satisfacción, su mirada recorrió sus rostros endurecidos antes de posarse finalmente en la pequeña figura sentada tranquilamente en la mesa baja. Yoriichi miraba fijamente la anguila a la parrilla que estaba delante de él. Sus ojos estaban fijos en él y su garganta se movía mientras tragaba. Parecía como si quisiera devorarlo solo con la mirada. Yoriichi llamó Mifune, ahora sabiendo el nombre del chico. Yoriichi inmediatamente enderezó su espalda, fingiendo que nada había sucedido, aunque la gota de saliva que se deslizaba por la comisura de su boca lo delataba. Tengo hambre otra vez y las técnicas de respiración consumían una enorme resistencia. Con su frágil cuerpo, Yoriichi apenas pudo realizar 2 formas antes de quedar exhausto. A pesar de haberse comido una mesa entera antes, ya la había consumido por completo. Por eso, antes de comer, juntó las palmas de las manos y murmuró, Itadakimasu, antes de meterse comida a la boca a una velocidad aterradora. La forma en que movían sus brazos era casi borrosa. Incluso Mifune quedó atónito por un momento. ¿Cómo puede un niño comer así? Al ver la vergüenza del chico, Mifune no lo presionó más. Este niño era su futuro heredero. En cuanto a edad, era lo suficientemente joven para ser su hijo. Y cuando Mifune lo miró, no había nada más que cariño y admiración en sus ojos. Tengo un anuncio, dijo Mifune en voz alta. A partir de hoy, Yoriichi será mi hijo adoptivo. La declaración cayó como un trueno. Aparte de Taito, todos los demás se quedaron congelados. ¿Qué? El corazón de Rikaku latía con fuerza. ¿Quién es este niño y para ser elegido por Mifune-sama? ¿Es hijo de algún noble? Murmuró Shusuke. ¿Acaso Mifune-sama intenta ganarse la confianza de un clan poderoso? Mientras tanto, podemos comer ya. Murmuró Yoriichi suavemente, frotándose el estómago. Él no entendía lo que significaba hijo adoptivo. Su memoria está sellada. Su abuelo nunca le había explicado tales cosas. ¿Quién hubiera imaginado que un niño mendigo, de apenas 3 años, podría convertirse de repente en el hijo adoptivo de un gran samurái? Cuentos de hadas como ese no existían en el mundo shinobi. Las historias siempre trataban sobre señores nobles, guerreros heroicos y batallas legendarias. A nadie le importaba el destino de los plebeyos. Un campesino podría lograr algo extraordinario y aún así seguir siendo nada más que un campesino. En el mejor de los casos, un noble amable podría arrojarles unas cuantas monedas por compasión. Esa era la realidad. Mifune percibió sus dudas. Sin decir palabra, levantó la armadura de pecho que llevaba Masao. Un corte profundo lo atravesó. El metal alrededor del corte estaba quemado, deformado por el intenso calor. Incluso ahora, el acre olor a quemado persistía en el aire. El corte fue limpio. Demasiado limpio. Como si hubiera sido tallado por algo mucho más allá del acero ordinario. Los 2 hombres se quedaron mirando con incredulidad. ¿Era él? Ambos se giraron lentamente hacia Yoriichi, que seguía comiendo con la cabeza gacha. En el mundo samurái no había lugar para la simpatía. Solo honor. Solo la muerte. Un verdadero guerrero avanzaría incluso con las tripas derramándose, riendo desafiante hasta su último aliento. Y sin embargo, este niño había producido un ataque que ni siquiera los guerreros experimentados podían replicar. No es un impulso, dijo Mifune en voz baja. Lo he pensado bien. Su mirada era profunda, insondable. Yoriichi es el guerrero más talentoso que he visto. El único capaz de liderar la Tierra de Hierro hacia la verdadera grandeza. Estaba llamando guerrero a un niño de 3 años. Mifune sonrió levemente.
Él es único. Sin igual. Un sol nacido para brillar en el mundo. Se giró hacia el muchacho. Yoriichi sintió su mirada y levantó la cabeza, todavía sosteniendo la mitad de un pescado a la parrilla. Sus miradas se cruzaron. ¿Quieres ser mi hijo?, preguntó Mifune. Yoriichi no respondió de inmediato. Después de pensarlo un momento, preguntó en voz baja. ¿Puedo salir? Sí. ¿Puedo comer comidas como esta todos los días? Sí. ¿Puedo vivir en una casa? Sí. ¿Entonces puedo ir a buscar a mi abuelo? Su tono cambió. El amuleto de papel amarillento que le había regalado su abuelo estaba cuidadosamente doblado y guardado entre su ropa. Incluso al bañarse y cambiarse, se negaba a soltarlo. La voz de Mifune se suavizó. En la vida, conocemos a muchas personas. A veces, alguien que pasas desapercibido y es alguien que otra persona anhela ver toda su vida. Nunca olvides respetar la vida, Yoriichi. Los ojos del niño temblaron. La voz de su abuelo resonó en su mente. Su dulce sonrisa. Sus cálidas manos. ¿Dónde estás ahora, abuelo? ¿Y estás comiendo bien? ¿Duermes en un lugar cálido? ¿Estás pensando en mí también? Su mirada se perdió más allá de los muros del patio, como si intentara ver más allá de las montañas y la distancia. Come todo lo que quieras, dijo Mifune con suavidad. Yoriichi no respondió. Simplemente bajó la cabeza y tomó otro bocado de pescado. Solo entonces las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron de sus ojos. Su abuelo siempre se jactaba de su gloria pasada, de lo respetado que había sido. Yoriichi siempre lo escuchaba con admiración. Pero cuando una vez preguntó por qué el abuelo había terminado así, el anciano se quedó en silencio. Entonces sonrió tristemente. Todos tenemos un pasado que preferimos olvidar. Y luego se rió y le revolvió el cabello a Yoriichi. Vamos a pescar. El abuelo te los va a asar. Abuelo, y hoy encontré pescado realmente bueno. Pero parece que ya no encuentro con quién comerlo. Comentario. 5 comentarios. Votar. Capítulo 8. Capítulo 8. Combate y misiones. Ja. HNG. Dale más. Levanta las manos más alto. Y si te pillo cambiando de postura otra vez, el entrenamiento de hoy se duplica. Taito gritó la orden con una presencia intimidante. Era difícil creer que alguien apenas adolescente pudiera parecer tan fiero. Yoriichi respiraba con regularidad. Su brillante cabello rojizo estaba recogido en una coleta alta, y su cuerpo ya no parecía frágil. Se erguía en medio del patio, blandiendo el tachi una y otra vez. Con cada corte, una leve llamarada seguía, y el aire impregnaba un olor abrasador y quemado. Está bien. Es suficiente por hoy, y la expresión severa de Taito se suavizó y una calidez se reflejó en sus ojos. Sí, Taito-sama. Yoriichi envainó su espada, sin una sola gota de sudor. Un monstruo, y pensó Taito. Recordó su propio entrenamiento infantil con Mifune. 1000 sorteos al día, luego 2000, finalmente 10.000. Cada día terminaba con todo su cuerpo agotado, y cuando el viento golpeaba su piel empapada de sudor, el frío lo envolvía de golpe. Taito miró a Yoriichi. Esos ojos carmesí siempre estaban tranquilos, como un antiguo pozo sin fondo. Se acercó y midió la altura del chico con la mano. Yoriichi era mucho más alto que hacía un año. Ahora tenía más carne en los huesos y una ligera definición muscular se había desarrollado en sus brazos. Ya no era el niño indefenso al que cualquiera podía intimidar. Yoriichi ya tenía 5 años y incluso las mejillas, que antes estaban hundidas por el hambre, fueron rellenadas por los cocineros de la finca de Mifune. Suaves y redondas, con un toque de grasa infantil. La palabra mendigo ya no tenía nada que ver con él. ¿Quién creería que este niño alguna vez sobrevivió alimentándose de restos de verduras desechados? La Segunda Guerra Mundial Shinobi había estallado, y su alcance trascendió con creces las 5 grandes naciones. Incluso el país del hierro, el país de la lluvia y otros países más pequeños que esperaban sacar provecho del caos se vieron arrastrados a la lucha. Pero bajo el poder aplastante de las grandes naciones, esos codiciosos países menores solo podían acabar como la maleza molida bajo las ruedas de una carreta. Unos meses antes, Mifune había ido a la frontera del país del hierro. Anz de la salamandra había observado durante mucho tiempo esta nación, una nación sin shinobi con interés depredador. Creía que una tierra tradicional y rígida como esta no tenía cabida en el mundo shinobi. En ese momento, Anzmo aún estaba en su mejor momento. Radiante, resuelto, aún aferrado al ideal de paz para la tierra de la lluvia. Cargaba sobre sus hombros la vida de decenas de miles de personas.
Tenía que ganar esta guerra. Solo entonces aquel país que lloraba pudo finalmente sonreír. Yoriichi también había empezado a comprender cada vez más. Los recuerdos ocultos en su interior, recuerdos de alguien que no pertenecía a este lugar, despertaban lentamente. Empezaba a comprender en qué clase de mundo se encontraba realmente. Taito-sama, dijo Yoriichi con urgencia, con expresión inequívocamente sincera, por favor, envíe un mensaje a Mifune-sama. Anthem de la Salamandra puede presentarse personalmente en la frontera de la Tierra del Hierro. Taito suspiró impotente y sonrió. Todavía pegajoso, ¿eh? Era solo un niño, después de todo. No tienes por qué preocuparte, dijo Taito. Mifune-sama te confió a mí por ahora. Mi trabajo es entrenarte para que seas el samurái más fuerte. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con la mano derecha apoyada en la empuñadura. Esa era una postura de Yaijutsu. Vamos, Yoriichi, dijo Taito con ojos penetrantes. Muéstrame en qué se ha convertido toda esa comida que has estado comiendo. No le dio tiempo al niño a reaccionar. Más que nadie, Taito comprendía el aterrador poder que se escondía en ese pequeño cuerpo. No podía dejar que Yoriichi diera el primer paso. Si lo hacía, Taito podría no tener ni siquiera la oportunidad de desenvainar su espada. Corte de Yaijutsu. Taito avanzó a toda velocidad, acercándose como un pez que serpentea por el agua. La espada plateada atravesó el aire al golpear hacia el punto más vulnerable, el cuello. Sonido metálico. Taito sonrió levemente. A través del rojo intenso de la espada de Yoriichi, vio el rostro juvenil del chico. La oleada de calor que lo embargaba era tan intensa que apenas podía mantener los ojos abiertos, e inmediatamente se lanzó hacia atrás para zafarse. Yoriichi no había utilizado ninguna técnica de espada especial. Ni el estilo heredado de Mifune ni la respiración solar se permitían en los sparrings. Mifune creía que si se usaban técnicas tan peligrosas y abrumadoras en los combates de práctica, el resultado sería insignificante. Yoriichi no mejoraría en absoluto. Así que estableció una regla estricta. No se permiten técnicas de respiración durante el sparring. Taito presionó sin descanso, moviéndose y lanzándose con ráfagas de velocidad, apareciendo y desapareciendo como un fantasma. Yoriichi retrocedió, obligado a una defensa pasiva con bloqueos horizontales. Su altura seguía siendo su mayor debilidad. Los golpes de Taito seguían cayéndole a la cabeza. Y aún así, todos y cada uno de ellos fueron detenidos. Yoriichi nunca les había contado cómo se veía el mundo a través de sus ojos. El corazón palpitante y ardiente de Taito parecía estar justo frente a él. La sangre hirviente corría por sus densos vasos sanguíneos, los músculos, los huesos. Todo estaba al descubierto. Músculo. Esqueleto. Corazón. Vasos sanguíneos. A menudo, antes incluso de que Taito lanzara el golpe, Yoriichi ya había captado el movimiento. Era como jugar al escondite con un niño. ¿Dónde podrían esconderse? Detrás de la cortina, debajo de la mesa con los pies asomando o acurrucados bajo una manta como un avestruz, fingiendo que si no te veían, tú no podías verlos. ¡Qué ingenuo! Yoriichi observó a Taito de cerca, evadiendo cada golpe con precisión sin esfuerzo. Taito dio una sonrisa amarga. En algún momento, sus técnicas empezaron a parecer inútiles a los ojos del chico. Yoriichi se movía como si pudiera predecir el futuro, con la mirada encendida por una luz feroz y firme que amenazaba con devorarlo por completo. ¿Hablo en serio?, se preguntó Taito. Luego negó con la cabeza. No, y no podía. Pase lo que pase, no podía usar algo realmente peligroso contra una niña. Así que, con decisión, deslizó la espada de nuevo en su vaina, se ajustó el flequillo despeinado de su frente y dijo con ligereza: «Ganaste. Ganaste otra vez». Perder ante Yoriichi ya no fue difícil de aceptar para él. Al mirar la carita demasiado seria de Yoriichi, Taito de repente sonrió. Recordó cuando Rikaku y Susuke se enfrentaron a Yoriichi. Una ráfaga de calor de la espada le quemó el pelo por completo. Shusuke entró en pánico en el acto, convencido de que estaba luchando contra un shinobi de la hoja. Después de todo, la gente decía que el estilo de fuego del clan Uchiha era el mejor en el mundo shinobi. Yoriichi también podía escupir fuego no de su boca, sino de su espada. Y tenía esos ojos. Calientes, firmes, inquebrantables. ¿Tiene alguna conexión con los Uchiha y...? Taito pensó por un momento, luego se burló de sí mismo y descartó la tonta idea. Yoriichi, dijo Taito, con las manos en las caderas y la barbilla levantada, como si no lo hubieran apagado por completo, después de observarte, diría que tu fuerza ha alcanzado el nivel en el que puedes asumir misiones.
Así que te llevaré a ver el mundo más allá de estos muros. ¿Misiones? Preguntó Yoriichi, desconcertado. ¿Cómo, atrapar gatos? ¿O limpiar calles? Ese era el tipo de trabajo que hacían los genin de Konoha, ya sea buscando un gato perdido o de camino a buscarlo. El país del hierro no contaba con escuelas dedicadas a la formación de niños samuráis. El país aún utilizaba un sistema de clanes. Solo los hijos de familias nobles tenían la cualificación para convertirse en samuráis, es decir, para leer y escribir. Invertían ingentes recursos en la siguiente generación y, naturalmente, no permitían que se convirtieran en pesos muertos e inútiles. Los samuráis tampoco tenían rangos claramente definidos como los shinobi, por lo que a Yoriichi le costaba medir su propio nivel. Necesitaba a los shinobi como punto de referencia. Claro que no, dijo Taito, mirándolo con extrañeza. ¿Por qué lo piensas? Entonces su expresión se volvió seria. Vamos a la frontera del país del hierro para exterminar a un grupo de shinobi de Ame. Sus incursiones han sido demasiado frecuentes. Incluso las caravanas mercantes han sido asaltadas repetidamente. Los samuráis que envía el Daimon suelen ser demasiado débiles. Siempre llegan demasiado tarde. Las emociones de Taito aumentaron de repente, no solo porque esta sería la primera misión real de Yoriichi, sino también porque era su primer verdadero. Hace un año, ya debería haber estado viajando por naciones, forjándose un nombre en el mundo shinobi. Pero el chico que estaba delante de él lo retrasó. Si alguna vez se volviera a encontrar con Yoriichi en Furnace Alley, Taito estaba bastante seguro de que, en el momento en que lo viera, se aferraría a él sin vergüenza y lo arrastraría lejos, sin importar lo que costara.